Hola, ¿qué tal, alumnos de ecuaciones diferenciales? Debido a la contingencia, vamos a tener que revisar virtualmente el último tema pues que nos falta revisar, que es ecuaciones diferenciales solucionadas con transformadas de Laplace. Y vamos a empezar a ver algunas fórmulas. Fíjense cómo aquí en... Ah, bueno, espérame tantito. Antes de empezar a explicar, quiero por favor que cada uno de los videos vayan escribiendo los apuntes, ¿ok? Por ejemplo, aquí está la derivada de i en términos del tiempo con respecto al tiempo, igual a i por la derivada de, en este caso, la frecuencia angular en términos del tiempo, diferencial del tiempo, más una constante beta por x y otra vez la velocidad angular en términos del tiempo sobre otra constante k y p. Por supuesto, ya lo vimos en las primeras unidades, esta es una ecuación diferencial y esta ecuación diferencial que representa el modelado matemático para un motor de corriente directa, en donde la W es la velocidad angular del rotor y la corriente es la corriente del devanado primario, se puede representar por medio de una transformada de Laplace. Entonces, bueno, aquí ya está solucionado, pero es objetivo de esta unidad que nosotros revisemos cómo es que se llega de esta expresión de una ecuación diferencial en términos del tiempo a esta también es una ecuación diferencial, pero en términos de S o transformada de Laplace. Entonces, este primer término, que es la derivada de la corriente en términos del tiempo, se representaría aquí como W en términos de S, y tenemos un voltaje sobre una fracción parcial, que es lo que por ahí me preguntaban uno de ustedes, que si vamos a utilizar fracciones parciales. La respuesta es sí, las empezamos a utilizar las fracciones parciales tal y como se vio en cálculo integral, pero ahora en este tema de la transformada de Laplace. La transformada de Laplace se escribe con una letra L mayúscula en manuscrito y normalmente se escriben lo que son llaves para describir una función en términos del tiempo. Por supuesto que esta función varía dependiendo de dónde apliquemos la transformada de Laplace. Perdón, por supuesto puede ser la función seno, coseno, tangente, exponencial en términos del tiempo. Y es igual a, a la integral de 0 a infinito de e a la st, que multiplica a esa función en términos del tiempo diferencial del tiempo. ¿Okay? La transformada de Laplace, la transformada de Laplace es un dominio en términos de S. Cuando, por ejemplo, nosotros graficamos una función puramente matemática, escribimos la columna X, la columna Y. La columna X es el dominio, la columna Y es el codominio rango, y precisamente a la primera columna se le conoce como, pues, como dominio. Cuando nosotros, por ejemplo, graficamos una línea recta, pues tenemos en el plano cartesiano el eje de las X es el horizontal y el eje de las Y es el vertical. Cuando nosotros aplicamos esa ecuación a la vida real, normalmente el eje de las X la cambiamos al dominio del tiempo, y el eje de las Y varía dependiendo del problema, puede ser voltaje, puede ser fuerza, aceleración, etcétera, etcétera. Otra variable que estemos estudiando con algo relacionado pues a un aspecto físico, por ejemplo, de un puente, a un aspecto físico o electrónico o eléctrico pues de un circuito, es lo que vamos a poner en el eje de las Y. Matemáticamente hablando, cuando nosotros utilizamos las ecuaciones, entonces podemos transformar las X y Y, sobre todo la X, al dominio del tiempo, y específicamente en las ecuaciones diferenciales para facilitar su solución, porque ya vimos en la primera unidad los diferentes tipos
de recetas de cocina o de métodos de solución de ecuaciones diferenciales de grado 1. En la segunda unidad también igual vimos precisamente los diferentes métodos de la solución de ecuaciones diferenciales, pero de grado 2. ¿Okay? La cuarta unidad pues habla acerca de las aplicaciones. Ustedes ya les tocó investigar. Y esta unidad, que es la tercera, vamos a trabajar con la solución de ecuaciones diferenciales, pero por medio de la transformada de Laplace. Entonces, si ustedes se dan cuenta, un dominio se puede representar por un círculo, y en este caso, por ejemplo, tenemos el dominio del dt o tiempo. Y esta flecha que está aquí indica que vamos a transformar el tiempo en s. Cuando hacemos esa transformación, se le llama precisamente transformada de Laplace. Cuando nosotros, por ejemplo, regresamos, en este caso del dominio de s al tiempo, se le llama antitransformada de Laplace o transformada inversa de Laplace. ¿Qué es la transformada inversa de Laplace? Pues que una ecuación diferencial en el dominio de s la regresamos al tiempo. De manera general, entonces, por ejemplo, podríamos tener una ecuación diferencial que represente un puente, un aspecto de cambio en la Tierra, hablando de la ingeniería civil, una ecuación diferencial en términos del tiempo. Y hablando de mecatrónica, también igual podemos tener, ya habíamos explicado, una ecuación diferencial de un circuito RL, RC o de un motor de corriente directa. Y puede ser que no sea suficiente los métodos de solución que nosotros vimos en las primeras dos unidades para llegar a la solución de la ecuación diferencial. Es ahí en donde entra la transformada de Laplace, en donde nosotros precisamente transformamos una ecuación diferencial en términos del tiempo a en términos de s. Y una vez que estamos en el dominio de s, déjenme les explico que se vuelve una expresión puramente algebraica en términos de s. Por ejemplo, si tenemos s más s, pues sería 2s. O si tenemos, por ejemplo, s cuadrada más s cuadrada, pues sería 2 veces s cuadrada. Una vez que nosotros en el dominio de s simplificamos la ecuación diferencial al máximo, la simplificamos, entonces es cuando utilizamos la transformada inversa y la ecuación diferencial la pasamos al dominio del tiempo y llegamos a una solución. ¿Okay? Entonces, de alguna manera esto es un tercer método que estamos viendo en ecuaciones diferenciales, y entonces el dominio de S nos facilita la solución de la ecuación diferencial. Solamente mencionar que existen otros dominios matemáticos que se utilizan en aspectos físicos. Está la transformada de Fourier, ¿okay? En donde nosotros podemos igual ver modelados matemáticos, sobre todo de sumatorias en términos de tiempo, y transformarlos a Fourier, y viceversa de Fourier al tiempo. O también, hablando específicamente de sistemas digitales, podemos tener sobre todo lo que es sonido. El sonido pues varía con respecto al tiempo. ¿Por qué el sonido varía con respecto al tiempo? Precisamente ahorita que me están escuchando hablar, cuando se graba una voz, pues varía con respecto al tiempo. Por ejemplo, si empiezo a hablar con un volumen bajo, pues en el eje de las X, que es el tiempo, la amplitud va a disminuir. Si de repente subo la voz con respecto al tiempo, la amplitud va a ser mayor. Y entonces la transformada del Z, que se ve en electrónica y en mecatrónica, básicamente es la discretización de una señal analógica a una digital por medio de un modelado matemático. Y entonces nosotros podemos transformar una señal analógica. ¿Cuál es una señal analógica? Pues es la voz.
¿Cuál es una señal digital? En este caso Z, pues es la voz digitalizada, grabada en un MP3, grabado en un celular, grabado en un DVD, ¿ok? Y ahí utilizamos entonces la transformada Z. ¿Cuándo utilizamos la transformada inversa Z? Pues precisamente cuando reproducimos ese MP3, ese DVD, y escuchamos en nuestro celular, en un aparato de sonido, la señal original. Es cuando precisamente transformamos de Z al tiempo. Es las aplicaciones típicas en este caso de la transformada Z. Básicamente son de los principales dominios que se utilizan en las matemáticas aplicadas a aspectos físicos. Y para terminar esta introducción de la transformada de Laplace, nosotros vamos a enfocar entonces a transformar del dominio de una ecuación diferencial en el dominio del tiempo a el dominio de Laplace. Llegamos a la solución y pasamos de Laplace al dominio del tiempo para encontrar una y en términos del tiempo. ¿Okay? Les recuerdo, por favor, y les vuelvo a repetir, que quiero, por favor, que escriban los apuntes tal y como los vamos a estar desarrollando. Lo vamos a desarrollar como en clase. Voy a ver un ejemplo, un segundo ejemplo por ejemplo, de una transformada primero sencilla. Lo van a copiar y después les voy a dejar un ejercicio. ¿Ok? Entonces, su trabajo va a consistir obviamente en un portafolio en donde venga escrito lo que está aquí, junto con los ejercicios que van ustedes a solucionar. Bueno, pues gracias por el momento y nos vemos en el siguiente video.